Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya estamos por iniciar nuestra clase de discipulado presencial. Hay algunos hermanos que están aquí para escuchar la palabra de Dios. Y bueno, pues voy a saludar con mucho gusto a Marinita, a Georgette, que ya está aquí, a Betty, ¿cómo estás? Patti Briseño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Es que como no veo desde allá, mejor me acerco a la pantalla para saludarlos antes de iniciar la clase. ¿Cómo estás, Bertita? Dios te bendice grandemente, qué gusto saludarte. Angelita, ¿cómo están? Dios los bendice grandemente. Estamos por iniciar nuestra clase del Evangelio según San Mateo. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con Mateo 26. Entonces vamos a orar todos juntos, ¿les parece? Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, venimos, Señor, ante tu presencia primeramente a bendecirte y agradecerte, Señor, el gran honor y privilegio que nos has dado de ser llamados hijos de Dios por el puro afecto de tu voluntad. Venimos ante tu presencia, bendito Padre, porque tenemos hambre de ti, queremos conocerte más, queremos, Señor, ser llenos más y más de tu Espíritu Santo, que sabemos, Señor, que tienes planes y propósitos para cada uno de tus discípulos, Señor, para la obra del ministerio. Y estamos atentos, Señor, a tu llamado, Señor, dispuestos a crecer en tu palabra para servirte y para darte a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, pues vamos a continuar, por favor. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. 26, versículo 26. 26, me voy a acercar un poco más. Y aquí está mejor. ¿Sí? Bueno, estamos en Mateo, capítulo 26, versículo 26. Y dice así la escritura. Mientras comían, tomó Jesús el pan. Están celebrando la Pascua, ¿verdad? Sí, amén. Y bendijo y lo partió. ¿Qué partió? El pan. Y dio a sus discípulos. A mí me maravilla que las personas más cercanas al Señor Jesús fueron las que continuaron la obra del ministerio. Los discípulos fueron los que continuaron su obra aquí en la tierra. Por eso es muy importante ser discípulo del Señor Jesús. Amén. ¿Sí? Congregante está bien un tiempo, pero Dios nos llama a ser discípulos del Señor Jesucristo. Y entonces dice aquí, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Aquí hay una palabra clave, nuevo pacto, que por muchos, no dice por todos, dice por muchos, es derramada para remisión de los pecados. ¿Sí? Entonces vamos a seguir hablando acerca del nuevo pacto y vamos a seguir hablando de la sangre y del pan. El pan como el cuerpo de Cristo y la sangre como la bebida que Dios nos da para entrar en ese pacto, ¿sí? Es la sangre derramada en la cruz del Calvario que nos introduce al pacto, porque los pactos fueron celebrados con sangre, con derramamiento de sangre. Amén. En el Antiguo Testamento, la sangre de los machos cabríos era la sangre del antiguo pacto. Y el pueblo de Israel los varones se tuvieron que circuncidar para entrar al pacto, hubo derramamiento de sangre. Ahora, después que el Señor Jesucristo vino al mundo, fue a la cruz, ¿sí? Antes de esto, Él nos señala aquí en la Escritura que en el versículo 18 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y también una palabra aquí que habla en el versículo 27, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio
diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Amén. El pan que nos está dando el Señor Jesús en la celebración de la Santa Cena representa la participación o comunión con la vida de Dios, porque cuando nosotros comemos del pan, estamos participando de la vida de Dios. ¿Por qué? Porque estamos comiendo su palabra. Y la palabra de Dios está, ¿sí?, en ese pan que descendió del cielo cuando come. ¿Y cómo le hacemos para comer el pan que Dios nos da? Recibiendo la palabra. Cuando la recibimos en nuestro corazón y la creemos, estamos comiendo del pan. ¿Sí? Amén. A veces hay muchos corazones, bueno, gracias a Dios que no son muchos, vamos a decir muy pocos. Hay corazones que están escuchando la palabra de Dios, pero el corazón está cerrado. Entonces, es como cuando nos invitan a comer o vamos a comer algo y todo el mundo está ahí comiendo en la mesa y la persona que no quiere comer está con la boca cerrada porque no quiere disfrutar de lo que está en la mesa. Entonces, pero cuando nosotros comemos del pan que Dios nos da, que es su palabra, estamos disfrutando de él y estamos comiendo del Cordero que descendió del cielo. Porque el verdadero pan y la verdadera comida es la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces el pan representa nuestra participación o comunión a la vida de Dios. La vida de Dios es su palabra. Él se manifiesta por medio de su palabra, revelada siempre por su Espíritu Santo. Amén. Siempre el Espíritu Santo nos va a revelar y nos va a guiar a Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo siempre va a glorificar al Señor Jesucristo. Entonces el pan representa nuestra participación o comunión a la vida de Dios. Y la copa, ¿sí?, la copa de vino representa nuestro disfrute de las bendiciones de Dios. Esa sangre preciosa, bendita, inocente que fue derramada en la cruz del Calvario, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es para nuestro disfrute, para recibir las bendiciones de Dios obtenidas a través del derramamiento de su sangre. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea. Amén. Vamos a dejar una cintita aquí en esta escritura que estamos en Mateo 26 y vamos por favor a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16. 10, 16. Amén. 1 Corintios 10, 16. Dice la escritura así. Dice, la copa de bendición. ¿Se dan cuenta cómo es una copa de bendición? La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Todos participamos de aquel mismo pan. El Señor Jesús es el pan que descendió del cielo. Alabado sea el Señor Jesús. Amén. Entonces, así que la copa de bendición contiene todas las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque en esa sangre pura, bendita, inocente, llena de amor, se obtuvieron todas las cosas que Dios nos concedió a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Él es nuestra porción, Dios es nuestra porción. Vamos al Salmo 16, versículo 5. Aquí habla de esto. Salmo 16, versículo 5. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. ¿Sí? Él es nuestra porción, porque cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo tomamos
una porción de Él, amén, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Saludo a Rocío, ¿cómo estás, mi hermanita? Gracias a Dios. Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Por ahí también vi a Lucero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludo a todos con mucho gusto. Bienvenidos siempre. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces, bien, en Adán, ¿sí? Hablando ahora de la naturaleza caída que teníamos nosotros, en Adán nuestra porción era la copa de ira de Dios por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros, igual que Adán, pecamos antes de recibir al Señor Jesucristo. Éramos por naturaleza pecadores, ¿sí? Éramos pecadores. Entonces teníamos una porción de esa copa de ira de Dios, pero ahora tenemos una porción de la copa de bendición de Dios por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué diferencia, ¿verdad? En el libro de Romanos capítulo 6, vamos a Romanos capítulo 6, versículo 34, 6:34. Como todo está en las Escrituras, ¿verdad? No hay que añadirle, no hay que quitarle, todo está en la palabra de Dios. Romanos 6, y dije 34, como dijo el pastor, en mi Biblia sí está, pero en la mía tampoco está. Lo escribí mal. Es 23. Romanos 6, 23. ¿Sí? Dice así, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros antes teníamos la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, la naturaleza de Adán, la naturaleza adánica, ¿sí? Pero ahora, como hijos de Dios, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hoy participamos de la naturaleza de Dios. ¿De qué manera? A manera que vamos recibiendo la palabra de Dios, vamos siendo transformados por medio de su palabra, ¿sí? Nuestro espíritu es salvo, pero nuestra alma no es salva completamente. ¿Por qué? Porque nuestra alma es salvada por medio de nuestra obediencia a la palabra. Esa es la verdad. Hay que salvar nuestra alma. Recordemos que somos trinos, ¿sí? Somos trinos. Si nosotros, cuando vemos estas escrituras, podemos comprender mucho más lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, dice todo vuestro ser, pero yo me incluyo, y digo todo nuestro ser, ¿sí? Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cada uno de nosotros está formado de tres, vamos a decirlo de esta forma, de tres elementos, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Tenemos un espíritu renacido, un espíritu nuevo. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios nos dio un espíritu nuevo, y en ese espíritu nuevo Él depositó a su Espíritu Santo, ¿sí? El espíritu es salvo, pero ahora el alma hay que salvarla. ¿Y de quién es responsabilidad de salvar el alma? De nosotros. Amén. ¿Cómo la salvamos? Por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Y tenemos también un cuerpo físico. Ese cuerpo físico es un cuerpo corruptible que se va a regresar al polvo de la tierra, y cuando venga nuestro Señor Jesucristo en la resurrección de los muertos, todos aquellos que alcancemos esa salvación que está reservada en los cielos, nos va a dar un cuerpo glorificado como los ángeles, ¿sí? Un cuerpo glorificado como el de los ángeles. Entonces
Lo que tenemos que transformar nosotros es nuestra alma por medio de la obediencia a la palabra de Dios. En otra clase vamos a ahondar en este tema, ¿sí? Que todos ya lo conocemos, pero bueno, ahorita no es el tema de nuestra clase, pero sí estamos hablando de que nuestra naturaleza pecaminosa que teníamos antes, ¿sí? Éramos hijos de ira por naturaleza, y de la copa que participábamos en aquel entonces, en aquella estación de nuestra vida, era la copa de la ira de Dios por causa de nuestro pecado. Pero Dios, que es tan bueno y nos perdonó, hoy participamos de la copa de bendición, ¿sí? Que es el disfrute de todas las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Por la sangre preciosa, pura, bendita, inocente, llena de amor, derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Cambiamos de la copa de la ira de Dios por causa de nuestro pecado a la copa de bendición, de la sangre que contiene la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En Apocalipsis, vamos a ver estas citas. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Hay tantas escrituras que hablan de todos los temas, ¿verdad? Sí. Hay tanto de la palabra de Dios. Apocalipsis 14, 10. Dice así. Leamos desde el versículo 9 para que podamos ver de quién está hablando. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. La copa de la ira de Dios sí existe y sí está en la Biblia. Gracias a Dios que nosotros no vamos a participar de eso por la obra perfecta y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Bien, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 18. Versículo 11. ¿Cuál? Perdón. Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 11. Amén. Juan 18, 11. Y nos vamos a regresar a un versículo, vamos a leer desde el versículo 10, porque cuando nos regresamos un poquito podemos comprender mejor la cita bíblica. ¿Les parece bien? Juan 18, 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Aquí es cuando van a aprender al Señor Jesús, y entonces Pedro saca su espada y le vuela la oreja a esta persona, ¿sí? Versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Y de a qué copa se refería el Señor Jesús? De las bendiciones. La copa, no toda, la copa de la ira de Dios, sí, que Él iba a recibir por causa de nuestro pecado. Ajá. ¿Sí? Él cuando derramó su sangre preciosa, cambió esa copa de la ira de Dios por causa del pecado a la copa de bendición, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta copa de sufrimiento que el Señor Jesús iba a beber era por causa del pecado que iba a caer sobre de Él al llegar a la cruz del Calvario. Él murió no por sus pecados, Él murió por tus pecados y por mis pecados. Por esa causa el Señor Jesús fue a la cruz. Por eso dice aquí, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Sí? Una copa de sufrimiento, una copa de la ira de Dios por causa del pecado. Cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz del Calvario y le dijo, Señor, ¿por qué me abandonas? El Padre no estaba abandonando a su Hijo. El Padre estaba viendo sobre su Hijo
nuestros pecados, y nuestros pecados lo separaron de su Hijo. El Padre no lo abandonó. El Padre no podía ver a su Hijo por causa de nuestros pecados. Nuestros pecados separaron al Señor Jesús de su Padre. ¿Sí? Y cuando Él dijo, consumado es decir, Señor, he hecho tu voluntad para dar inicio al nuevo pacto. Amén. Amén. Para que tú y yo tuviéramos vida nueva, completo perdón de nuestros pecados, por esa obra redentora llena de amor y de gracia, que a nosotros no nos costó nada, pero que al Hijo de Dios y al Padre le costaron todo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. En Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 13, Gálatas 3, versículo 13, dice así. Yo los espero con mucho gusto para que ustedes constaten, Pati, ¿cómo está? Para que ustedes constaten lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Es Dios hablándonos a través de su palabra, dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo Jesús se hizo maldición porque cargó nuestros pecados. Entonces, aquella persona que está en pecado, ¿está en bendición o maldición? Está en Señor Jesús. En maldición. Esa es la verdad, no nos gusta decirlo, pero así es. Antes todos nosotros vivíamos bajo la maldición por causa de nuestro pecado. Vean lo que sucedió con el Señor Jesús. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió, nos rescató, ¿sí?, de la maldición de la ley. La maldición, la ley trae maldición. La ley es santa, dice la Escritura, pero la desobediencia a la ley sí. ¿Sí? La ley es santa y es pura, es palabra de Dios, son mandamientos de Dios. Trae la maldición cuando no la obedecemos. Entonces todos estábamos bajo maldición, porque no hay una persona, un ser humano, que haya cumplido toda la ley. Solamente el Señor Jesucristo cumplió la ley. Entonces Él, el inocente, cargó el precio de nuestros pecados y se hizo maldición por nosotros. Y nuestro pecado separó al Padre de su Hijo. Sí. Por eso el Señor Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no lo había abandonado. Era nuestro pecado lo que lo había separado de Dios. ¿Sí? Y entonces aquí dice con claridad: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Maldición de la ley porque de todos desobedecimos la ley y todos estábamos bajo maldición. Hecho por nosotros maldición. ¿Por qué fue hecho por nosotros maldición? Porque al caer nuestro pecado sobre el Señor Jesús, Él estaba recibiendo la maldición de nuestra desobediencia. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, palabra muy importante, por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Amén. Santo. Amén. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, hablando del nuevo pacto, ¿verdad? Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Las Amén. bendiciones que Dios le dio a Abraham nos alcanzan a nosotros por su obediencia y por medio de la fe. La fe llama las cosas que no Son son como si si fueran. fueran. Amén. Amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos a ver también esta escritura, Mateo
capítulo 26, 38. Regresamos a Mateo 26, ahora vamos al versículo 38. Vamos al 36, nos regresamos 2 antes, ¿sí? Sí. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, ¿se dan cuenta cómo todo es con los discípulos? Con los discípulos el Señor Jesús transformó y está transformando al mundo, ¿sí? Por eso es importante ser un discípulo del Señor Jesús. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Por qué había tanta angustia en el Señor Jesús? Porque Él sabía lo que se iba a enfrentar, ¿sí? Iba en obediencia y Él se entregó a sí mismo, sabía que tenía que llegar hasta la cruz. Pero la carne es débil, ¿sí? La carne es débil. Él no fue como Dios a la cruz del Calvario, Él fue como hombre a la cruz del Calvario. Bueno, aquí hay 2 varones presenciales. Imagínense ustedes cómo se sentirían si estuvieran siendo preparados para ir a la cruz. ¿Sí? Pues sí, o sea, enfrentarse a una muerte de cruz no es fácil. La carne es débil, que sabía que tenía que llegar allá en obediencia y por amor a nosotros, pero la carne es débil. Y no fue como hijo de Dios, fue como hombre a la cruz del Calvario. Dios se hizo hombre para salvar al hombre. Como Dios hubiera sido ilegal, hubiera dicho el adversario. Como Dios le gana, pero como hombre, un hombre perdió y un hombre rescató. Adán perdió como hombre y el Señor Jesús como hombre rescató lo que se había perdido. Amén. Amén. Fue como hombre. Dice en el Salmo 116, versículo 13, Salmo 116, versículo 13. Entonces esa copa es una copa de salvación, ¿verdad? Para nosotros. Para el Señor Jesús será una copa de sufrimiento, pero para nosotros una copa de bendición, una copa de salvación. Dice aquí en el Salmo 116, versículo 13, dice, tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Amén. Bendito Amén. sea Dios. Bendito sea Dios por su palabra. Amén. En el Salmo 23, andamos en los Salmos, vamos al capítulo 23, 23:5. Todos conocemos este Salmo 23, precioso, ¿verdad? Precioso. Dice así. Leamos desde el versículo 1, ¿les parece bien? Sí. Es de mucha bendición cuando lo leemos y lo meditamos para cada uno de nosotros. Salmo 23, versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Ustedes creen esto?
Sí, amén. Amén, pastor. Amén. Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Eso está hablando del Espíritu Santo. Amén. Mi copa está rebosando. ¿De qué? Del aceite de la unción. ¿Dónde tomamos el aceite de la unción? Ahorita mismo estamos tomando el aceite de la unción. Porque estamos disfrutando de esa copa de bendición. Estamos disfrutando de la presencia del ungido de Dios, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Y estamos llenando nuestra copa, nuestra vasija de aceite, como esas vírgenes sensatas que están listas para cuando venga nuestro Señor y llegue y toque la puerta, estemos listas para irnos con Él, ¿sí? Amén. Nuestra copa debe estar rebosando de aceite de la unción. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Dónde recibimos ese aceite? Amén. En la casa del Señor. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Entonces estas son promesas de Dios. Y la fe toma las bendiciones de Dios porque las estamos creyendo. Amén. Las estamos creyendo. Bendito sea el Señor por su palabra. Vamos a 1 de Corintios capítulo 10. 1 de Corintios capítulo 10. Versículo 16. 1 de Corintios 10. Versículo 16. Amén. Recordemos que la copa de bendición es la copa de esa Santa Cena que celebramos. Amén. Amén. En conmemoración del sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz. Y dice así, 1 de Corintios capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. ¿Sí? ¿Saben cómo nos podemos llevar bien todos? Por la obra redentora del Señor Jesucristo. No somos moneditas de oro. Y a veces, ven, ¿sí? Pero lo único que nos puede unir es el Señor Jesús. Amén. Como parte de su cuerpo. Sí, amén. Amándonos, siendo tolerantes unos con otros. Y sobre todo amándonos porque somos parte del cuerpo de Cristo. La Amén. mano derecha no odia a la mano izquierda. Somos el cuerpo, una unidad. El pie derecho no pisa al pie izquierdo. Bueno, al menos que se tropiece porque no lo vio. Pero no es normal. Somos parte del cuerpo de Cristo y debemos de amarnos unos a otros porque somos parte de... No somos un organigrama, somos un organismo vivo, ¿sí? Y todos necesarios en el cuerpo de Cristo. Sí, amén. Amén. Y todos Amén. útiles en el cuerpo de Cristo. Por eso dice aquí, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, Uno solo. solo. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Entonces, si regresamos por favor a nuestro Evangelio según San Mateo, capítulo 26.
donde dejamos la cintita, ¿se acuerdan? Sí. En el versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. A mí me llama la atención que uno dice por todos, dice muchos, Por mucho. porque no todos van a entrar, y Dios quiere que entren todos. No es que Dios no quiera que entren todos, pero no todos van a entrar, ¿verdad? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén. Entonces, el Señor Jesús satisfizo las demandas del Padre. Él dijo, el Padre dijo, el precio del pecado es la muerte, que se necesitaba para pagar el precio del pecado, que alguien muriera, pero si todos estábamos condenados a muerte, dice la palabra de Dios que Él buscó en toda la humanidad y en todas las eras uno bueno, ¿y qué creen? No encontró a ninguno, no teníamos salvación. Y entonces, desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo ya estaba destinado para venir a rescatarnos. Él no es el plan B, Él es el plan A. Antes de que la fundación del mundo fuera, el Señor Jesucristo ya estaba predestinado para venir. Amén. Amén. Y si Él no hubiera venido, y si Él no fuera verdad, todos nosotros estaríamos condenados a beber de esa copa de la ira de Dios por causa nada más de nuestros propios pecados. Pero Dios, que es tan bueno, por su gran amor con que nos ha amado, fue a la cruz y tomó nuestro lugar de muerte para darnos vida. Él murió para darnos vida. Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendición. Amén. Amén. Entonces, y ahora nos concede un nuevo pacto basado en mejores promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Él prometió que escribiría su palabra en nuestro corazón. Ya no está en tablas, ahora está en nuestro corazón. Y pondría su Espíritu Santo dentro de nosotros y haría que nosotros obedeciéramos su palabra. Amén. Aleluya. Amén. Somos la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad, es quien nos enseña su palabra, es el que nos revela las Escrituras, es el que nos revela el amor del Padre en las Escrituras, el que nos lleva a Cristo, nuestro Consolador, nuestro Maestro. Estamos viviendo la época del Espíritu Santo. Amén. Pero no por vivir la época del Espíritu Santo tenemos que pedirle al Espíritu Santo, porque la Escritura es muy clara cuando dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos será hecho. No hay una Escritura, ¿ustedes sí la han visto? No. Que diga que le pidamos al Espíritu Santo. Estamos mal. Cuando empezamos a desviarnos en la doctrina, entonces estamos metiéndole levadura a la palabra de Dios y estamos adulterando el mensaje. Solamente podemos decir lo que está escrito. Amén. 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 Lo que está escrito es lo que podemos compartir y es lo que debemos de recibir, porque es la palabra profética más segura. Eso Amén. es caminar a través de la verdad y a través de la luz de la palabra de Dios. Hay cosas que a veces no entendemos, ¿sí? Pero no por eso la vamos a adulterar la palabra, pues para que todas la entiendan, ¿no? No. Si está en la Escritura, es. Si no está, No. pues Dios no nos irá revelando más adelante. Hasta aquí sabemos y Dios nos irá dando más luz en medio de la luz de su palabra. Amén. Amén. Estamos caminando Aleluya. en camino seguro a través de su palabra. Bendito sea Dios. Amén. Alabado sea nuestro Alabado Señor sea Jesucristo. Bien, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Dice así. Romanos 5, 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿Qué dice ahí?
De la de la ira, De la ira de De la Dios. ira. de la ira de Dios. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Nos hemos reconciliado con Dios por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por medio de esa sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz, somos salvos de la ira de Dios. Porque el Señor Jesucristo, Él mismo, recibió la ira del Padre por causa de nuestro pecado. Amén. Y eso está muy claro en el libro de Isaías capítulo 53. Sí. ¿Sí? ¿Verdad, Margarita? Isaías 53. Aquí era una profecía, pero la profecía se cumplió. Amén. 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 53, 4. Aquí es parte de lo que el Señor Jesús nos concedió con su muerte en la cruz. Dice así, libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4. Dice así, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, no las de Él, las nuestras, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos azotado, por herido de Dios. Y abatido. ¿Quién lo hirió? Dios. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por, y si me permiten lo voy a parafrasear como si fuera para mí, pero tú también tómalo como si fuera para ti. Ciertamente Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por mis rebeliones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Fui curada, sí, gracias. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿sí? Todos sus discípulos huyeron por miedo a los judíos y a los romanos. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el Señor Jesús el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Sí? El inocente por nosotros los pecadores, ¿verdad? Eso es amor. Amén, sí. Ay, sí. Es un amor que sobrepasa todo entendimiento. No lo merecíamos. Y así Dios lo hizo. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Quién es el fruto de la aflicción de su alma? Nosotros. Amén. Y quedará satisfecho
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. 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 Él bebió de la ira de Dios por causa, ¿qué crees?, de nosotros. Amén. Eso nos lleva a meditar y a pensar que no podemos volver a pecar deliberadamente y planear el pecado, porque es como desconocer lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Cómo serle infiel a alguien que ha sido tan fiel? ¿Verdad? Bueno, sin embargo, como vivimos en un cuerpo de carne, a lo mejor en un momento llegamos a pecar y no significa que vamos a perder la salvación, pero sí significa que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos redarguye, nos convence, nos hace sentir mal. ¿Por qué? Porque somos un espíritu con Él. Y si el Espíritu Santo se contrista, nosotros nos contristamos y vamos, doblamos la rodilla y le pedimos perdón a Dios, y nuestra comunión con Él se vuelve a restablecer, porque somos hijos de Dios. Dios no nos va a dejar de amar si llegamos a pecar, pero Él espera que no lo hagamos. Amén. ¿Sí? Él espera que no lo hagamos, ¿verdad? Por eso dice aquí en la epístola de Juan, primera de Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2 dice así. Dice, y aquí Dios le habla a los hijos, ¿verdad? Sí. Por eso dice, hijitos míos, es quiere decir que le está hablando a la iglesia. Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién crees? A Jesucristo. El mismo que fue a pagar el precio. Amén. También es nuestro abogado. Aleluya. ¿Sí? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Imagínate, le fallamos a Él. Alabado sea Dios. ¿Quién nos ayuda? No puedo comprender tanto amor, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sin Amén. embargo, esto no significa que el mundo no debe de recibir al Señor Jesús. El Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario los pecados de toda la humanidad, pero para ser salvos se necesita recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Aquel que no reciba al Señor Jesucristo como Señor y Salvador morirá en sus pecados y será juzgado por Dios por sus pecados. ¿Ven? Así lo dice la Escritura. No podemos tomar este versículo y decir, pues ya todos somos salvos, entonces en vano murió el Señor Jesús. ¿Amén? ¿Sí? Sí, amén. Él murió por el pecado de toda la humanidad, y las personas se van a ir al Hades no por sus pecados, sino por haber rechazado al único que los podía salvar, que es el Señor Jesús. Por eso es necesario que todos compartamos el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Ven? Y bueno, el tiempo se nos ha terminado. Sí. Tan rápido, pero vamos a continuar el día de mañana. ¿Les Amén. parece bien? Amén. Vamos a darle gracias a Dios, al Señor. Padre, te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la palabra que nos revela, Señor, y que nos muestra, Señor, el verdadero amor que tienes para con nosotros, un amor que sobrepasa todo entendimiento, Señor, porque aún también en la tribulación y en la gran tribulación, Señor, tú muestras tu bondad y tu misericordia para que las personas, Señor, te busquen de todo corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aún en tu severidad, Señor, muestras tu gracia y tu misericordia. Te damos gracias, bendito Padre,
por el amor que nos revelas en las Escrituras por tu Espíritu Santo, Señor. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. Recibimos, Señor, tu palabra en nuestro corazón, sabiendo que transforma nuestras almas, Señor, y nos compromete a agradecerte todos los días de nuestra vida, Señor, lo que hiciste en la cruz y aún lo que sigues haciendo por cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero y te bendecimos todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. gracias y eternamente gracias. Amén. Amén. Pastor. Alabado sea Dios. ¿Sí? Hermanitos, en 10 minutos el pastor está con nosotros para dar la siguiente clase. ¿Sí? No nos despedimos, nos volvemos a conectar. Marinita, ¿cómo estás?